creo que em, aquí tengo la enorme privilegio de estar con un par de panelistas de lujo. eh, Claudia Rodríguez, abogado de Santa Marina y Esteta, que tiene licenciatura en Derecho por la Ibero, una maestría en Derecho por la Universidad de Chicago, diplomado por la Escuela Libre de Derecho, diplomado en Derecho Ambiental del Centro de Estudios Jurídicos, y la verdad es que lleva mucho tiempo echándole un lente a nuestro, a nuestro, a nuestro sector. Y tenemos aquí a Gerardo Bue Iturriaga, que es arquitecto de la Náhuac, pero además digo, hizo un máster en el IPADE, etcétera, pero yo lo conocí porque fue mi alumno en el máster, en la parte de marketing del máster de desarrollo inmobiliario, en la Náhuac 95, y ese año fue muy particular porque fue el año de la crisis que algunos de ustedes recordarán, la gran crisis bancaria y inmobiliaria de México. Y me recuerdo cuando entré al salón y de repente veo a gente como a Gerardo, a gente como Elías ¿cómo se llama? Ay, de Jefe A, Elías Fasja, como Gilberto Valenzuela, nuestro amigo Chute, y dije, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí, no? O sea, yo qué demonios les voy a enseñar a ustedes, ¿no? Y fue un curso muy divertido porque lo que hicimos fue, pues cada semana traíamos casos de cosas que veíamos interesantes y los analizábamos desde el punto de vista de mercado, la verdad. Entonces, desde entonces, Gerardo y yo somos buenos amigos. Entonces, y Gerardo ha dedicado una buena parte de su trabajo profesional al reuso de inmuebles, aparte de hacer cosas nuevas, pero también al reuso de inmuebles. Entonces, si les parece, tengo aquí algunas ideas como para detonar la conversación, y después quisiera soltar el micrófono a Claudia y a Gerardo. Me gustaría iniciar con algunas provocaciones para ustedes. Aquí ya presentamos a Claudia y a Gerardo. Simplemente como hola Valente, ¿cómo estás? Como una reflexión. En el 2020, creo que nos deja unas lecciones muy importantes. Yo he estado preguntándole a la gente recientemente qué es lo que más les gustó del 2020. ¿Qué es lo que más les ha gustado de la pandemia? Hay unas cosas horribles de la pandemia que la verdad es que no queremos ni regresar, ni recordar, ni que vuelvan a pasar, pero la verdad es que es interesante preguntándole a la gente eh, qué es lo que más les ha gustado. Y casi todo el mundo lo que me ha respondido eh, ha sido la posibilidad de interactuar más con sus familias, de cuidar a los que quieren, apreciar lo que tienes. Eh, Otra cosa que yo aprendí es pues, suponer que la crisis es permanente. Si supones que la crisis es permanente, no te andas preocupando de ¿y qué voy a hacer la semana que entra? Y no, es que seguro para mi cumpleaños ya se acabó la crisis, seguro ya para la semana que entra. Entonces, si te preocupas en el ahora y ya no, es un poco como si estás nadando en el mar, ¿no? O sea, no estás pensando de que, ¿y qué tal que estoy en la playa echándome una piña colada, ¿no? Pues estás nadando en el mar, ¿no? Entonces hay que suponer que también hay que tener sistemas para venta y entrega en línea. El mundo se digitalizó. Cash is king. Hay que dejar que la adversidad saque lo mejor de uno. Hay que jugar para ganar, atacar, no retirarse. Otra cosa que también aprendí, al principio estábamos todos 24/7 tratando de ver a ver cómo sobrevivíamos, pero creo que tenemos que aprender. Yo aprendí a pausar cuando debes, afilar el hacha, estudiar, hacer ejercicio, cuidarme y cuidar a los demás. Y finalmente, en un momento de riesgo,
hay que tener, para pasar una situación de riesgo hay que tener tres cosas: enfoque, para saber qué tienes que hacer; disciplina, para hacer lo que tienes que hacer, levantarte todas las mañanas y hacerlo; y sentido del humor, porque no siempre las cosas salen como quieres y te tienes que poder reír de tus misfortunios, ¿no? En este 2021, mi amigo Fernando Romero, que algunos de ustedes conocerán de Advance, ahora con su nuevo proyecto de Prosperity para hacer parques industriales, me dijo una cosa que me ha encantado y la he tomado como mi mantra para este 2021, es que el parabrisas es 50 veces más grande que el espejo retrovisor, para que veas más para enfrente que para atrás. Hay que darnos el tiempo para ver hacia adelante, no hacia atrás. Este tema de la conversión de inmuebles, yo sé que Sergio y mi equipo de marketing, Gon, Rogelio, decían la nueva tendencia, pero en realidad, pues vamos, este tema de la conversión de inmuebles, pues es casi tan antiguo como la humanidad, ¿no? A mí me causó mucho interés, me sorprendió mucho cuando descubrí que el Coliseo romano estaba recubierto de mármol, y después de un temblor que hubo en Roma, se cayó el mármol y pues ese mármol lo usaron para hacer la Basílica de San Pedro, ¿no? Y pensando en el reuso de inmuebles en la Ciudad de México, el que a mí más me vino a la mente, pues es que es la Casa de los Azulejos. La Casa de los Azulejos es un inmueble maravilloso, no solamente por su arquitectura y por su diseño y todas estas cosas, sino por su historia. Aquí la leyenda es que doña Graciana y don Luis, condes del Valle de Orizaba, tenían un hijo bastante irresponsable, juerguista, que causaba frecuentes disgustos a su padre, y un día harto del comportamiento de su hijo, el conde le dijo: nunca harás casa de azulejos, hijo mío. Y entonces el hijo, herido por las palabras de su padre, pues decidió, ya que salió, se puso a chambear, hizo su fortuna, y entonces la casa la hizo de azulejos para demostrar que sí lo podía hacer. Pero lo interesante de este inmueble es que originalmente el predio era de Hernán Cortés. Hernán Cortés se la dio a su amigo Antonio Burgueño, que hizo su casa. Los condes de Orizaba, en 1627, la compraron. En 1737 la recubrieron de azulejos. En 1871, entonces fue casa hasta 1871. En 1871 se convirtió en el Jockey Club de la Ciudad de México, un club exclusivo de los jóvenes de la alta sociedad mexicana. Después de la Revolución fue la Casa del Obrero Mundial. Y finalmente, en 1919, se convirtió en Sanborns, lo compraron los hermanos Sanborns, y lo hicieron farmacia, y pues eventualmente pues ya se hizo como la sede de esto. Entonces, esto es una cosa que ha sucedido y tenemos que entender y tener mucho aprecio de esto que se hace, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera, antes aquí simplemente para ahorita cederle la palabra a Gerardo y a Claudia, y después yo me gustaría terminar y platicar del mercado. Estas fotos a mí me gustan mucho porque si ustedes ven lo que ve el Ángel de la Independencia, pues cuando pusieron el ángel primero, pues lo que veía el ángel era esto, ¿no? Ahí se ve la palmera de Niza, que la acababan de poner. Y pues ahora lo que ve el ángel es esto, ¿no? Entonces, la verdad es que las ciudades son transformación, son reuso, son reconversión, son aprendizaje, son probar cosas nuevas, hacer cosas nuevas. Entonces, con eso de antecedente, eh, me gustaría empezar, perdón, eh, sí, pensando en los elementos para una conversión inmobiliaria. Eh, la verdad es que a nosotros se nos ocurren 4 partes que son cruciales para poder hacer estas conversiones. La primera es el mercado, que haya una necesidad que esté satisfaciendo con este nuevo tipo o este nuevo uso que le estás dando a tu inmueble.
Después la parte técnica arquitectónica, que haya la posibilidad de esa transformación, que hay una parte, hay algunos inmuebles que de plano tú no los puedes modificar, algunos por cuestiones jurídicas y algunos por cuestiones técnicas. Pero después, muy importante es la parte jurídica y sinceramente, aquí Claudia, que ha trabajado en estas cosas mucho tiempo, nos va a poder ayudar mucho. Y finalmente, el financiamiento de este tipo de transformaciones no es igual que el financiamiento de la compra de un inmueble terminado o la compra o la producción de una cosa recién hecha. Entonces, me gustaría empezar, y perdón, Claudia, por empezar por el arquitecto, pero creo que nos va a dar la pauta de las cosas que ha hecho Gerardo y luego podemos soportar em, ejercicio, la parte jurídica que es crucial en la conversión de los inmuebles. Entonces, este, tienes algunos ejemplos, Gerardo, de las cosas que has hecho y me encantaría que las compartas con todos nosotros para que podamos Claro que sí, usarlo como base. claro que sí. Primero, muchísimas gracias por la invitación, Jean, y buenas tardes a todos. Platicabas cuando nos conocimos en 1995, fue un momento eh, muy duro de la economía de México, y me acuerdo que una vez nos fue a dar ahí, en ese mismo curso, el arquitecto Fernando Torroella, que en aquella época era subdirector de Sedubi, y estaban empezando con los programas del centro histórico, y entonces habló de los programas de revitalización y échame una manita y ese tipo de cosas de transformación de los edificios, y nos dijo, pues el que quiera ir, métase, y yo me metí, y ahí me empecé a involucrar con centro histórico y proyectos de revitalización, y ahí empecé con esto. Entonces, pues ahora sí que fue paralelo a cuando nos conocimos. Les quiero platicar, nosotros hemos hecho en los últimos 5 o 6 años una serie de conversiones de edificios. ¿Sí están viendo la presentación, Jim? Sí, 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 sí. Perfecto. ¿Lo puedes poner en formato presentación si quieres o así si estás más cómodo así? No, lo pongo en formato de presentación, claro. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver varios casos que hemos hecho. Les voy a pasar una serie de fotografías y les voy a explicar un poquito cada edificio. Este edificio lo hicimos en el año de 2014-2015. Es un edificio que adquirimos en la calle de Donceles, esquina con Callejón del 57. Es un edificio construido en 1942 que fue de oficinas y que lo estuvo utilizando el Senado de la República, y nosotros lo adquirimos y lo cambiamos. Era un edificio viejo del 42 y lo convertimos en departamentos. Son 18 departamentos y 5 locales comerciales. Eh, Se hizo todo este programa de renovación del edificio, cambiamos radicalmente todo. Les anticipo primero que para hacer este tipo de proyectos es súper importante primero ver la disposición arquitectónica del edificio para ver si puede ser reutilizado o reconvertido. Segundo, analizar su estructura, y particularmente en el centro histórico de la ciudad, en el que todos estos edificios de los años 40, 50, 30 son edificios que no cumplen con la normatividad actual, pero hicimos estudios de análisis de suelo, análisis de estructura, en fin, en algunos casos se han hecho refuerzos. Y por otro lado, les hemos cambiado radicalmente todo el plano arquitectónico, las instalaciones, refuerzos estructurales, y se han hecho optimizaciones de los inmuebles y obviamente un cambio radical de uso. Este fue un edificio de oficinas que se ha convertido en un edificio de departamentos. Son unos departamentos muy chiquitos que van de los 35 a los 45 metros cuadrados. Estas son las plantas arquitectónicas, cómo se renovaron. Posteriormente, cuando terminamos este edificio, adquirimos... Perdón, Gerardo, perdón. Dime, Jane. Este, yo te pediría simplemente, ahorita que vas platicando, en Sí, cada uno de ellos, si nos dices cuál es
¿Cuál fue el reto más grande en la parte técnica, el tema del agua, de meter gas? Estábamos platicando, Claudia y yo el otro día, cuando estábamos platicando, dijimos, oye, necesitamos un arquitecto que nos explique de esto. Los edificios de oficinas, pues no tienen gas, no tienen de repente suficientes baños, no tienen a veces suficientes estacionamientos, o a veces les sobran. Entonces, ¿cuál fue tu reto más grande? Técnicamente, mira, a mí me preocupaba mucho la estructura y entonces lo que hicimos fue hacer una evaluación estructural y la verdad es un edificio compuesto por una estructura muy ordenada, es muy cuadradito y son claros como de 5 por 5. Se hizo el análisis estructural y el edificio funcionaba perfectamente bien. Entonces, ni siquiera lo tuvimos que reforzar en este caso por recomendaciones de nuestros especialistas. Eh, en muchos casos de este tipo hemos evitado la utilización del gas por cuestiones de administración y de operación. Entonces es un edificio completamente eléctrico. Hemos tratado de hacerlos muy sustentables, o sea, hacerlos totalmente modernos. Y pues todo el tema de involucrar las instalaciones. Bueno, les voy a platicar que ese edificio estaba un poquito chueco. En el centro Es histórico, la lámina anterior, ¿no? Porque sí, este es el que te... la mayoría de los edificios en el centro histórico están un poco chuecos y en este caso lo que hicimos fue enderezar los departamentos a través de una corrección de los pisos nada más. Y entonces con un triple enderezamos y ya la sensación del edificio es perfectamente derecha. Entonces, ese fue uno de los grandes retos, ¿no? Bueno, otro reto también fue esta reconfiguración de la zona, que afortunadamente la calle del Callejón del 57 fue renovada paralelamente en ese momento, y este edificio ayudó a que se transformara esa zona muchísimo. Eh, el caso número 2, este fue mucho más complejo. Este edificio está en la calle de Perú, esquina con Leandro Valle, en el centro histórico también. Es un edificio que se construyó en 1962 de arquitectura modernista, totalmente fuera del contexto que tenía el centro histórico en cuanto a escala y en cuanto a diseño. Y cuando yo lo fui a ver, para empezar, el reto principal era que está en la orilla de la parte segura del centro histórico. A partir de la calle de Perú, empiezas como a acercarte a la zona de Tepito y entonces se presenta inseguridad. Incluso, si se fijan ahí en la foto original, se ven una serie de muros y hay unos muros de tabique. Y entonces yo, ya que lo habíamos adquirido, le pregunté a uno de los inquilinos que ya estaba por irse, oye, ¿por qué tienen muros de tabique en las ventanas? Y me decía, es que luego nos avientan balazos aquí y como nosotros confeccionamos ropa, las balas entran al grupo de vestidos que están colgados y a veces la bala nos penetra y nos amuela toda la mercancía. Entonces, por eso pusimos esto. Entonces, bueno, yo me di cuenta que ahí había otro problema muy serio, que era la seguridad, ¿no? Entonces, en fin, este edificio lo renovamos y lo convertimos en esto. Lo que hicimos fue darle una escala con el basamento de piedra que tiene una relación mucho mayor con los inmuebles colindantes. De hecho, esto es una foto antigua porque luego ya se terminó la calle y todo y quedó padrísimo. Estamos a un costado de Santo Domingo, entonces tenemos en la parte superior un roof garden con unas vistas espectaculares. Una de las ventajas de este edificio es que es tan alto que todo lo de abajo tiene una vista de 360 grados al centro histórico y ve puras cúpulas. Son 36 departamentos. Era de oficinas originalmente, que se convirtió en bodegas y talleres y lo convertimos en 36 departamentos con 3 locales comerciales abajo. Y además tiene particularmente este es raro, pero tiene 12 lugares de estacionamiento abajo. Este es el vestíbulo. Este edificio tuvo la particularidad de que tuvimos que quitarle muchísimo peso que tenía para que la estructura estuviera muy aligerada y en la parte del estacionamiento le metimos un refuerzo a todas las columnas, lo cual nos ayudó porque sí teníamos un poco de miedo y aguantó perfectamente bien el temblor del 2017. Estos son los departamentos que son pequeñitos, son de 35 metros cuadrados más o menos.
Y este edificio también cuidamos muchísimo la operación de instalaciones y lo que hicimos fue poner, es todo eléctrico también. Aquí tuvimos un problema porque el hacerlo todo eléctrico genera una carga muy grande y ahí tuvimos muchos problemas con CFE porque la zona está muy deteriorada y entonces nos tardaron mucho tiempo en conectarnos a la red principal, aunque teníamos una subestación eléctrica ahí, fue todo un tema. Pero finalmente es un edificio que tiene 4 o 5 años y funciona increíblemente bien. Esta es, por ejemplo, la planta arquitectónica y un esquema de uno de los departamentos. Son unos pequeños, todos son pequeños estudios de 35 metros cuadrados aproximadamente. Tenemos los mejores acabados, tenemos pisos de madera, tenemos ventanas de estas alemanas de PVC con vidrio doble para evitar el sonido. Tenemos muy buenos muebles de baño y accesorios de baño. Tenemos mármoles, tenemos cristal templado en los baños. Finalmente es una cosa que hemos transformado estos edificios como si estuvieran en las lomas de Chapultepec. O sea, no hay ninguna diferencia con ello. Y además, otra cosa que hemos logrado es darle una plusvalía enorme a estos productos en el centro histórico. Antes nadie se imaginaría que un edificio reciclado de esta manera pudiera llegar a estos valores a los que hemos logrado bueno, hemos logrado plusvalía, ¿no? Este edificio, fíjense que muy curioso, porque la dueña del edificio de Perú me dijo, oye, mi tío tiene un edificio allí en el barrio chino, en un callejón. Y dije, bueno, pues enséñenmelo, vamos a ver qué pasa. Y lo fui a ver, este es edificio, el que está arriba del lado izquierdo, amarillo. Fue un hotel que dicen que era un casino clandestino de los chinos en alguna época. Entonces, si se fijan, era un deterioro impresionante el que tenía este edificio y estaba lleno de cuartitos, unos cuartitos chiquititos de hotel muy antiguo. Yo creo que se debe haber construido en los años 30 o 40, nunca supimos realmente. Y lo transformamos en este edificio, que son 22 departamentos con 3 locales comerciales en planta baja. Y curiosamente nos agarramos de la remodelación que hicieron hace como 2 o 3 años del barrio chino. Es una zona bastante compleja, el barrio chino, pero finalmente ha sido un proyecto muy exitoso. Los departamentos, estos edificios en general han funcionado muy bien para el turismo. Tenemos una ocupación como del 90-95% de Airbnbs y el turismo en el centro histórico es extraordinario, ¿no? Acabamos de abrir, hicimos, en este caso no lo tenemos en esta presentación porque el edificio que sigue es nuevo. Hicimos a 2 terrenos de un edificio nuevo y estamos creando un corredor de arte en el barrio chino. Pusimos una galería y tenemos ahí un centro de danza y en fin. Lo que estamos tratando es de meter dentro del barrio chino una nueva actividad para que esta zona se vaya mejorando, ¿no? Este es parte del edificio, es el roof garden. Una de las cosas que hemos hecho en todos es generar unos extraordinarios roof gardens para tener un jardín dentro de ellos. Esta es la planta baja arquitectónica, esta es la distribución de los departamentos en una planta tipo y esta es la planta del roof garden. Este edificio lo reestructuramos completamente, fue el tema más importante y curiosamente lo estábamos terminando. Yo estaba ahí el día del temblor de 2017 y estaba en una junta a una cuadra, nos tembló y yo pensé, fue tan fuerte y lo sentí tan duro que dije, ya se cayó el edificio. Y cuando fui no tenía ni una sola grieta, entonces realmente me quedé muy contento porque, pero sí fue una experiencia espantosa del temblor. Este otro edificio, en el centro histórico también, es en la calle San Ildefonso. El vecino es el Colegio de San Ildefonso. Este sí fue un edificio que adquirimos, fue de departamentos, nos lo vendieron vacío, pero si se fijan el deterioro, estuvo muchos años con todas las puertas y ventanas soldadas, totalmente abandonado, y nosotros lo convertimos en este edificio. Si se fijan ahí a la izquierda se ve el Colegio de San Ildefonso. La callecita es preciosa. Aquí tenemos el roof garden, tenemos elevador panorámico,
tenemos una entrada muy agradable, tenemos un patio interior con una fuente, igual que en el de Dolores 8, y aquí tenemos un entorno espectacular, ¿no? La Escuela de Jurisprudencia, ya tenemos la SEP, en fin. Esta es la planta arquitectónica. Este edificio, por ejemplo, que es un tema interesante, la planta baja era puro local comercial y nosotros sentimos que los locales comerciales tan profundos no iban a funcionar. Entonces decidimos poner 2 departamentos atrás, ampliar el patio y dejar 2 locales pequeños. Y la verdad acertamos porque se han rentado muy bien los departamentos y los locales comerciales chiquitos han funcionado para esa zona. Este edificio lo hicimos en la ciudad de Puebla en el 2017-2018. Es un edificio en el centro histórico también, un edificio de oficinas del año 72, totalmente también fuera de contexto en el centro histórico de Puebla. Aquí lo que hicimos fue renovar, hicimos exactamente lo mismo, el proyecto es completamente eléctrico, no tiene nada de gas. Y lo que hicimos fue transformarlo en este nuevo edificio. Le pusimos en la parte a escala de la propiedad histórica de junto un basamento con las líneas de las cornisas para tratar de hacer sentir que corre la línea de la propiedad histórica, pero pues dentro de un concepto totalmente contemporáneo. Y si se fijan en la del lado derecho, lo que hicimos fue contratar un artista, un grafitero profesional de Puebla, que nos hizo una obra de arte un poquito evocando el azulejo Talavera de Puebla, pero haciendo lo que quisiera. El INAH no nos permitió, que ahí tenemos muchas restricciones, abrirle nada hacia los lados, incluso sabiendo que el vecino nunca va a poder construir a esas alturas. Entonces le dibujamos unas ventanas para que la fachada se viera como que daba la vuelta, porque de todas maneras era un edificio que tenía un costado horrible, un muro gris. Pues preferimos meterle algo de arte y la verdad es un edificio que tiene una operación extraordinaria, es una especie de hotelito Airbnb y ha sido muy exitoso, ¿no? Tiene unas vistas espectaculares, volvemos al punto de la altura que tiene, tenemos unas vistas de las cúpulas de la ciudad de Puebla extraordinarias y los acabados y las características son de la más alta calidad. Aquí vemos las plantas arquitectónicas y tampoco tenía problemas estructurales. Este es un edificio que adquirimos en la calle de Justo Sierra, a media cuadra de Correo Mayor. Este edificio, la verdad, fue arriesgado porque estaba ya también en el límite de donde consideramos que es seguro, y lo que hicimos fue transformarlo. Es un edificio que estaba muy bien construido, lo construyeron en 1972, de departamentos, estaba vacío, vivían algunos familiares de los dueños ahí, se fueron, las características también absolutamente deteriorado, y lo transformamos en este edificio. Hicimos el mismo ejercicio de tener un gran basamento que juega con los inmuebles históricos laterales, y la parte superior es totalmente contemporánea. Le dimos un nuevo uso a los roof gardens con estas terrazas, con hamacas y con una imagen completamente diferente, y sobre todo con unas visuales a las cúpulas que hay alrededor sensacionales. Estos son muestras de los departamentos. Hicimos lo mismo. Mucha gente piensa que esta es la planta baja. La planta baja, los locales comerciales llegaban casi hasta el fondo, y volvimos a hacer lo mismo. Colocamos los departamentos donde antiguamente estaban, e hicimos los locales comerciales más pequeños, y ha sido exitoso porque se han rentado bien ambos. Recuerden las fachadas. Este es el último edificio que les quiero enseñar. Este fue un edificio que trabajamos mucho. Durante 5 años estuve yo detrás de él, en la calle de Palma, esquina con Cuba. Un edificio que se construyó más o menos en el año 40,
estaba muy abandonado y con el temblor de 2017 se golpeó con la propiedad de junto y se le dañaron algunos muros divisorios, pero la estructura estaba perfecta. Y entonces finalmente, entonces ya les dio miedo a los dueños y realmente nos lo vendieron. Y lo que hicimos fue transformarlo. Estaba absolutamente deteriorado, vean los tinacos, las azoteas, todo abandonado. Y este edificio nos agarró la pandemia a media obra, lo terminamos en el mes de octubre del año pasado y fue una transformación padrísima lo que se logró. Aquí tenemos 39 departamentos y 10 locales comerciales. Ya es el último y... aquí está. Este es el Roof Garden. Este edificio, en materia de instalaciones, ya le metimos una planta de luz de emergencia, le metimos, si ven aquí en el techo, tenemos celdas fotovoltaicas, tenemos un sistema de precalentamiento de agua, tenemos un sistema de reciclaje de agua, en fin, una serie de elementos ya con mucho mayor tecnología para poder operar de forma más eficiente el edificio. Este es el interior de los departamentos. Aquí uno de les platicaba del barrio chino, nos jalamos a uno de nuestros artistas emergentes y hizo una serie de trabajos ahí de intervenciones artísticas y se llama de hecho Casa Palma el edificio. Esta es la disposición arquitectónica. Y pues esos son los edificios que nosotros tenemos, son las experiencias que hemos tenido en los últimos años en renovación de edificios y pues simplemente lo que me gustaría comentar adicionalmente es que lo que hemos buscado nosotros es optimizar las propiedades en materia de utilización, renovarlos radicalmente y sobre todo generar valor, o sea, darles un valor para la ciudad, un valor para su propio uso y un valor y una eficiencia en materia de rentabilidad. Todos estos edificios hacemos, bueno, la parte normativa que ahorita va a platicar Claudia, trabajamos mucho en ello, pero también trabajamos en la parte financiera. Y lo que hemos logrado en todos los edificios es una muy buena rentabilidad, o sea, todos estos edificios producen rentas entre el 6 6 y 8% más o menos, es lo que producen anualmente, más la plusvalía que tienen. En los primeros casos, tuvimos una plusvalía. Yo tengo inversionistas que participaron, que se llevaron el 60% en un año cuando vendieron sus unidades. Y actualmente los últimos 2 años no ha habido la plusvalía que hubo en los anteriores por pues, las razones que todos conocemos, pero bueno, han sido proyectos muy exitosos y considero que son, pues han sido un muy buen ejercicio de renovación de edificios para cambiarles el uso. Jean, no sé si tengas alguna pregunta al respecto, algún comentario. Pues mira, yo creo que me gustaría ahora sí, le pediría a Claudia, porque todas estas cosas que tú, aquí ya nos platicarás el Via Crucis y el Sigurat que tuviste que realizar para hacer estas cosas. Como hay mucha gente que está preguntando acerca de los inmuebles catalogados, de los usos de suelo, de qué pasa con las terrazas, qué onda con la electricidad, con todas estas cosas. Entonces, yo te diría, Claudia, hay un montón de retos jurídicos cuando haces un cambio de un inmueble que tiene un uso a otro uso, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas grandes piedras que tienes que esquivar y cómo las esquivas? Pues, muchas gracias, Jean. Gerardo, gracias y felicidades. Qué proyectos tan increíbles. La verdad es que Gracias. justo le diste una imagen padrísima a la idea de esta sesión, pero bueno, tiene 1000 caras, ¿no? 1000 caras posibles. Desde el punto de vista legal, la verdad es que es complejo. Desde luego hay que partir de la base de en qué entidad te encuentras, ¿no? Porque la legislación y la normatividad en materia inmobiliaria y de desarrollo urbano es local. Sin embargo, como tú y yo platicábamos el otro día, Jean, siempre hay como una hoja de ruta y estés en donde estés, hay como un procedimiento
que de cierta manera tienes que seguir. A lo mejor cambia el nombre del trámite, cambia el tiempo, cambia el costo, pero siempre hay como un procedimiento estándar, ¿no? Por el que tienes que transitar. Lo primero que yo estoy, como que yo visualizo es el tema de ver, pues, qué uso de suelo tienes. Partir del uso de suelo que tiene el inmueble en el que está tu edificio, ¿no? Si es un uso de suelo compatible con lo que quieres hacer, porque probablemente tengas un uso de suelo muy generoso, ¿no? Que tengas un HM, que es, en Ciudad de México es habitacional mixto, o tengas uno de habitacional con oficinas, o sea, depende qué tienes. Si lo que tienes es compatible con lo que quieres, pues ya brincaste la primera piedra y ese es un super plus. Pero si no fuera el caso, normalmente en la mayoría de las entidades los cambios de uso de suelo los autoriza el Cabildo de los municipios, pero aquí en Ciudad de México los autoriza SEDUVI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Entonces lo que tendrías que hacer es hacer una solicitud a SEDUVI diciendo, oye, pues esto es lo que quiero hacer, este es el uso de suelo que tengo, esto es lo que quiero hacer, y entonces tienes que llevar tu proyecto, ¿no? Fotos a nivel calle de lo que hay alrededor, el aforo, o sea, todo lo que tú pretendes hacer y el impacto que pretendes generar para que te autoricen el cambio de uso de suelo. En teoría es un trámite que tarda 20 días hábiles, la verdad es que yo creo que no tarda eso, pero bueno, está muy bien regulado cómo funcionaría el cambio de uso de suelo. Y si te lo autorizan, pues ya también, no la brincaste de inicio, pero ya la tienes brincada. Entonces, desde el punto de vista de uso de suelo, en Ciudad de México, más o menos así lo haré. Y ya que tienes eso, desde luego, para pedir el cambio de uso de suelo para un proyecto como los que acaba de explicar Gerardo, pues tienes que llevar ya el proyecto hecho. Entonces, ahí es donde tienes que sopesar, ¿no? Porque hay una inversión atrás. Antes de poder ver si te van a dar o no te van a dar el uso de suelo, pues ya le invertiste en hacer un proyecto, ya tienes que tener una memoria descriptiva, tienes que tener un chorro de cosas. Pero pensando que sí te lo dan, obviamente vienen los permisos para toda la parte de construcción, de adecuaciones, las instalaciones, que depende de lo que vas a hacer, ¿no? Si vas a reconstruir, si vas a tocar estructura, si no vas a tocar estructura, ahí aplica distinto. Si necesitas una licencia de construcción o si solamente tienes que dar un aviso de modificaciones que no tocan estructuras conforme al artículo 62 del reglamento de construcciones. O sea, desafortunadamente en temas legales pareciera que a los abogados la respuesta que nos gusta más es la de depende, pero siempre depende de cada caso, de qué vas a hacer y en dónde lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Otra cosa importante a considerar es para qué lo vas a usar, ¿no? Ahorita Gerardo mencionaba que varios de estos inmuebles están rentados para Airbnbs o servicios de hospedaje temporal similares a Airbnb. Ahí ahora entras a otros temas regulatorios. Hoy por hoy está perfectamente permitido, ¿no? Tú tienes tu casa y si quieres la rentas en Airbnb o la rentas para vivienda a través de un contrato de arrendamiento normal, pero ya la autoridad empezó a levantar antenas y ya el tema de Airbnb está causando mucho ruido, como en su momento el de Uber causó ruido. Y entonces ahora hay incluso una iniciativa que no se ha aprobado, pero hay una iniciativa de ley de propiedad en condominio de inmuebles que busca impedir eso, ¿no? Que busca que en los condominios se presten servicios de hospedaje temporal si es un condominio habitacional. Afortunadamente esto no se ha aprobado, pero ya tenemos ahí como un foco rojo, ¿no? Hoy por hoy no hay una regulación que lo impida, entonces está perfectamente bien. Ahora, también habrá que ver el régimen de propiedad en condominio y el reglamento del condominio, si lo permite o no. Habrá, sobre todo en residencias de playa, por ejemplo, los departamentos de playa, hay algunos reglamentos que sí lo prohíben, ¿no? Que sí te dicen, oye, esto es para que venga el propietario, no es para que lo estés rentando temporalmente y sobre todo en desarrollos que son medio exclusivos y que buscan mantener cierto nivel como de conocimiento entre los vecinos y casi todos ser amigos, y entonces tratan de evitar la entrada de personas pues que probablemente no tengan el mismo incentivo para cuidar las áreas comunes, para comportarse de cierta manera, etc. Pero ahí hay que estar atentos no solo a lo que te dice la normatividad general, sino a la normatividad específica de cada edificio, ¿no? Y
Otra cosa importante a considerar que platicábamos Jim y yo en materia sobre todo de arrendamiento, si la idea que buscas es reconvertir para rentar, es la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio está durísima y a mucha gente, pues ahora sí que justificadamente creo yo, nos ha puesto a temblar en el sentido de que las consecuencias son muy graves por cosas que pudieran ni siquiera acreditarse, ¿no? Y ahí me voy a regresar un poquito a explicar cuál es la razón de ser de la ley de extinción de dominio y dónde creo que se ha desvirtuado un poquito. La ley de extinción de dominio originalmente lo que buscaba era poder, o sea, que el Estado pudiera recuperar bienes que se adquirieron de forma ilícita o también bienes que se usen para cierto tipo de delitos, ¿no? Obviamente temas de delitos contra la salud, trata de personas, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos, etc. Sin embargo, originalmente lo que se necesitaba era una sentencia en el proceso penal y de ahí ya podía proceder la extinción de dominio sobre un inmueble o cualquier tipo de bien. Ahora no, ahora el proceso de extinción de dominio puede correr en paralelo al proceso penal. Entonces puede haber veces que se termine el proceso de extinción de dominio, que también lo ejerce el Ministerio Público, antes de que haya una condena en el juicio penal. Entonces, o sea, tal vez ni siquiera se ha acreditado la comisión del delito y pudiera ya haber una sentencia que te haga perder el dominio sobre un inmueble de tu propiedad. Entonces, en ese aspecto, me decía Jean, bueno, ¿qué opinas de si es un edificio que tal vez no tenía un régimen de propiedad en condominio, hacerlo? Porque entonces limitas tu riesgo, ¿no? No es lo mismo perder todo el edificio que perder una unidad privativa si lo vas a rentar, porque al final del día, cuando tú lo rentas, no tienes la posesión. Y si no tienes la posesión, aunque tengas mucho cuidado de a quién le estás rentando y a lo mejor hagas una investigación o lo que sea, pues no estás tan atento a lo que está pasando dentro de tu inmueble, ¿no? Nadie quiere nunca que un departamento que rentaste se use para mantener gente secuestrada o para trata de personas o para cosas así, pero pudiera llegar a pasar o pudiera no pasar y que haya algún indicio derivado del cual el Ministerio Público haga una investigación. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso, obviamente ser muy cuidadosos a la hora de hacer los contratos de arrendamiento para ver, para pues prohibir todo tipo de actividades ilícitas, para haber tenido un poco de conocimiento del cliente, ¿no? Quién es, qué hace, a qué se dedica, de dónde vienen los recursos con los que paga la renta. Y de cierta manera ir armando un caso por si se llegara a tener que probar la buena fe del arrendador, ¿no? Entonces, eso es como lo que más me viene o me salta de la ley de extinción de dominio. Y por ahí también creo que vi una pregunta en tema de inmuebles catalogados, ¿no? Tratándose de inmuebles catalogados, digo, Gerardo seguramente nos podrá platicar su experiencia, pero en inmuebles catalogados la cosa se complica un poquito más, porque además necesitas el visto bueno, ya sea del INBA, ¿no? Del Instituto Nacional de Bellas Artes, o del INAH, dependiendo de qué sea, de cómo esté catalogado, o de la CEDUBI, porque la CEDUBI también tiene una dirección de inmuebles que se consideran como patrimonio cultural en la Ciudad de México. Y en ese caso, obviamente también hay que llevar todo el proyecto, decir qué se va a hacer, respetar los elementos característicos del inmueble, que son los que no se pueden tocar, y entonces ahí ya te autorizan o no te autorizan el proyecto que quieras hacer. Entonces, yo haciendo un resumen aquí de tus comentarios, Claudia, no sé si estarías de acuerdo, que desde el punto de vista jurídico, los temas que son más relevantes es el uso de suelo, ¿no? El régimen de propiedad, cómo va a estar articulada la propiedad para su uso, y finalmente la obtención de permisos, licencias, factibilidades, todas estas cosas. Serían como esas tres cajitas que operarían en todos lados. ¿Tú estarías de acuerdo, Gerardo? Que serían más o menos, desde el punto de vista jurídico, cuando armaste tus cosas, ese serían como, ¿dónde acomodarías, haz de cuenta, en los cajones los temas, o hay algo que se me está pasando? No, completamente. Yo veo que lo primero es, como decías, Claudia, el uso de suelo. Les voy a decir que en el centro histórico tenemos una enorme ventaja.
A diferencia de otras colonias que te piden una vivienda mínima, en el centro histórico no se exige la vivienda mínima. La vivienda mínima es la que marca el reglamento de construcciones. El reglamento de construcciones es ambiguo. Yo he tenido grandes discusiones con Sedubi, porque hay quien dice que son 29 metros y hay quien dice que son 25. La verdad es que si lo analizan bien, son 25 metros cuadrados lo que se requiere para una vivienda, según dice el reglamento. Yo creo que es algo que no se ha establecido bien. Sin embargo, nosotros hemos trabajado proyectos como el de Justo Sierra, donde de origen eran departamentos de 29.5 metros cuadrados y funcionan extraordinariamente bien. En Polanco no se puede hacer eso, o en la Roma, etcétera, no se puede hacer. Hay otra normatividad. Entonces, el tema de uso de suelo, además, por otro lado, en el centro histórico hay un uso de suelo súper amplio. Entonces, el asunto de alojamiento, turismo, hotelería es muy diferente, y los proyectos que hemos hecho, hemos trabajado regímenes de condominio en los que ya se habla del alojamiento y en los que la verdad es que se opera al 95% en alojamiento. Yo entiendo muy bien el Airbnb. Si yo vivo en la Condesa y estoy en un edificio de 12 departamentos y empiezan a rentar uno de los 12 para Airbnb, dice uno, bueno, espérate, ¿quiénes son mis vecinos? Todas las noches tengo un vecino diferente. Eso es algo que es mucho más complejo, ¿no? Pero cuando un edificio se diseña para un tipo de operación así, cambian las cosas. Entonces, claro. Y luego, ampliando un poquito lo que decías de INA, INVA y Sedubi, sí es todo un tema, es una de las cosas más complejas. Nosotros hemos aprendido a golpes el cómo manejar este tipo de situaciones. Y por otro lado, hoy viene el Instituto de la Seguridad de las Construcciones, que es otro tema muy importante. Entonces, es una mezcla de normatividades y de cosas que hay que ir sorteando, muy complicadas. Por otro lado, trabajar en el centro histórico, hay una serie de reglamentos que no te permiten cargar y descargar a ciertas horas, y por otro lado, aunque saques un permiso de eso, no te vas a librar de que lleguen los policías y te extorsionen, porque dicen que de todas maneras no se puede, que así se estila. Entonces, finalmente todo esto tiene sus complicaciones. Son asuntos complejos, particularmente todos los que hemos hecho en el centro histórico. Pero sí creo que viene ahorita una tendencia importante a raíz de la pandemia, muchos edificios de oficinas que hoy empiezan a desocuparse porque no va a haber el mercado de oficinas, sobre todo en ciertos segmentos en los que los edificios hay que buscarles otros usos. Hay que buscar una serie de usos mixtos, y habrá que ver en cada lugar, en cada localidad, cuál es la reglamentación para ver si se puede hacer eso. Sí, totalmente de acuerdo contigo ahí, Gerardo. Hemos visto, bueno, cuánto tiempo no estuvieron cerradas las oficinas, ¿no? Mientras estuvimos en semáforo rojo, realmente las oficinas no se podían usar, las oficinas corporativas. Y después fue aumentando el aforo al 20%, al 50%, pero también lo que hemos visto es que al principio de la pandemia todo el mundo decía, yo estoy desesperado por regresar a la oficina. Y ahora la gente dice, no quiero que me regresen a la oficina. Y entonces vamos a llegar a un esquema mixto, seguramente, en el que todavía las oficinas que no se desocuparon, probablemente haya como una reducción de espacios, porque si no vas a tener al 100% de tu plantilla, porque vas a tener un esquema mixto o lo que sea, pues tampoco ya te costea seguir ocupando el mismo espacio. Y justamente creo que la solución está en proyectos mixtos, ¿no? Aprovechar estos edificios que muchas veces están muy bien ubicados, y entonces pues, como que matas varios pájaros de un tiro. Obviamente cuidando los aspectos de desarrollo urbano, ¿no? El programa, el plan de desarrollo urbano que aplique en la demarcación, si hay un plan parcial, o sea, hay que analizar caso por caso, pero desde luego creo que es una solución viable, ¿no? A un mercado que no necesariamente se va a recuperar al nivel que tenía. Veo aquí ahora sí que en mi espejo mágico, veo a mi amigo Enrique Sandoval Muro de Capitus, que también han estado haciendo transformaciones de edificios. Enrique lleva muchos años, yo lo conozco hace muchos años como un broker especializado en el sector inmobiliario. No sé, Enrique, si tú tengas algún comentario o alguna
alguna idea que aportar a esta conversación de tu experiencia, pues, porque tú has hecho también estas cosas mucho, tanto en la parte de oficinas como en otras cosas. Sí, con mucho gusto, Jean. Nosotros hemos estado en el tema del reciclaje inmobiliario, más enfocados a conversión de edificios viejos, de casa habitación, para remodelarlos, vamos a decir, actualizarlos. Hacemos condominios y vendemos. O sea, nuestro tema es de adquisición, remodelación y venta. Evidentemente, siempre cuidamos aspectos estructurales. Sabemos que cumplan con las normas de que tengan dictamen estructural. Si no, procuramos no meternos porque implica todo un riesgo. Y los clientes siempre tienen, o sea, los futuros clientes, si es un edificio que fue reforzado, acaban teniéndole miedo. Entonces procuramos no meternos en este tipo de problemas. La mayor parte de los que hemos hecho son de casa habitación viejo por casa habitación nuevo. Justo estamos entrando en una nueva etapa donde estamos negociando edificios que fueron de oficinas o que llegaron a ser escuelas para convertirlos en departamentales, especialmente en zonas muy atractivas como son las colonias Roma Norte y Roma Sur. Entonces, sí lo vemos como algo muy atractivo. Creemos que la visión que tenemos es que la velocidad de remodelar a empezar de cero, a comprar un terreno o una casa, demoler, y a partir de ahí hacer todas tus gestiones, hay un abismo enorme de tiempo que te permite optimizar tus tasas internas de retorno. Yo lo veo como algo muy atractivo. Me encanta lo que presentó Gerardo. O sea, ese tipo de producto no lo manejamos en el estilo que lo manejan ellos porque conservan la esencia de donde lo están haciendo. Y se ve muy padre. Felicidades, Gerardo. Gracias, Enrique. Oye, Gerardo. Estoy a sus órdenes, Jim. Gracias, Enrique. Te agradezco mucho. Perdón que te puse aquí de emergente. Oye, No, Gerardo, con mucho gusto. hay algunas personas que nos han preguntado del tema del financiamiento. La verdad es que cuando tú haces el financiamiento de un proyecto que lo vas a hacer de cero, pues le vas agregando de a poquitos. Y una cosa que ya está construida en gran mayoría, pues le tienes que poner un cachote de financiamiento al principio, capital o deuda, como sea, y luego pues ya lo vas sacando. ¿Qué comentarios te merece el tema del financiamiento alrededor de este proceso? Mira, nosotros tenemos un modelo de inversión en el que nos involucramos en general en proyectos pequeños. El último que les enseñé, el de Palma, es el más grande que hemos hecho, 9 elementos. Lo que hacemos es que desde el principio levantamos capital con nuestros socios inversionistas y hacemos un prerégimen de condominio. Y entonces cada quien invierte en unidades, en una, en dos o lo que sea, y no utilizamos financiamiento bancario. Podemos utilizar financiamiento bancario sin ningún problema y estoy seguro que habría bancos interesados en el concepto, pero hemos preferido no hacerlo y más bien estamos buscando que nuestros proyectos sean proyectos patrimoniales. Entonces, en este caso, no hemos incursionado en sistemas de financiamiento. Ahora, cuando terminamos el edificio, muchas veces nuestros inversionistas deciden vender y entonces en automático llegan los bancos y les dan crédito a los compradores, ¿no? Hemos tenido muchísimos inversionistas que yo diría como de segunda generación, gente que compran los departamentos para rentarlos por Airbnb y los compran con un crédito. Nuestro tipo de producto oscila entre el 1.800.000 y 2.5 millones de pesos, 3 millones de pesos. Entonces mucha gente le pone un enganche de 1 millón quizá y el resto lo financia a largo plazo y se paga solito con las rentas. Entonces es muy buen negocio, pero ya en esa etapa ya entra el financiamiento sin problema. Yo tengo la experiencia de los bancos son muy precavidos para entrarle a financiar, sobre todo nosotros igual compramos con fondos de inversionistas y
y luego a veces nos financiamos también de preventa, pero también hemos recurrido últimamente en los proyectos que tenemos a bancos de primer piso y están muy, muy cautelosos ahorita y sobre todo en esta época que ya estamos llegando a las elecciones, están muy cautelosos. Los crowdfunding sí le han entrado con nosotros. Y finalmente, los clientes, la mayor parte de los clientes a los que les hemos vendido llegan con créditos bancarios, o sea, preautorizados, sin ningún problema. No importa que el edificio tenga 30, 40, 50 años, como está en buenas condiciones y sacan avalúos, les dan sus financiamientos sin ningún problema para los clientes. Entonces, comercialmente, jala muy bien. Fíjense que un tema simplemente para no quitar el dedo de la llaga, como decíamos, nosotros vemos esto como una silla que tiene 4 patas, ¿no? O sea, tienes la parte técnica arquitectónica, la parte de mercado, la parte financiera, y la parte, ¿cómo se llama? Ay, chispas. Tienes la parte de mercado, la técnica arquitectónica, la jurídica y la financiera. Entonces, esas son las 4 patas de la silla. Entonces, simplemente porque ya estamos casi sobre la hora, y sé que aquí nos podíamos quedar un muy buen rato platicando de estos temas, pero quisiera yo comentar con ustedes varias cosas del porqué de esto. Y aquí hay varias, nada más quiero muy rápidamente. Primero, como decía Claudia, vemos un cambio en cómo van a funcionar las oficinas, cómo vamos a trabajar hacia el futuro. La lectura que tengo, es un ejercicio que hizo CBRE Research el primer trimestre del año pasado, de hecho, y la verdad es que se ha venido validando esta percepción que ellos tienen, de que las oficinas eran originalmente como un núcleo al cual la gente iba y en muchas ocasiones íbamos a calentar el asiento, ¿no? Y ahora la oficina se está convirtiendo como en una especie de red de trabajo. Y entonces tienes oficinas satélites que están cerca de tu casa, o están en otro lugar o en otro país o en otra ciudad. Tienes tu casa como un lugar donde trabajas, tienes oficinas donde te juntas para hacer proyectos que posiblemente no son ni el corporativo, ni tu casa, tal vez sea un coworking en otro lado. Tienes gimnasios y cafés, tienen espacios flexibles, tienes la oficina como un lugar a donde vas a capacitación, a cierto tipo de juntas que no tienes de otra manera. Tienes juntas sobre demanda. Y entonces, a mí las oficinas me da la impresión que se van a convertir más como eran la biblioteca en la universidad, ¿no? O sea, como que un lugar como flexible donde haces muchas cosas. Y entonces, lo que estamos viendo es que primero tienes un cambio en la manera como vamos a trabajar. Y entonces eso te lleva a un cambio de espacios que de repente van a sobrar. Y ahorita quiero preguntarle a Gerardo ahorita para terminar, para que le vayas pensando. Hay muchos edificios de oficinas que el problema que tienes es que, pues, ¿cómo resuelves el tema de circulaciones, ventilaciones y pasillos, no? Entonces, igual hay algunos donde pierdes muchos metros al tener que, en edificios de oficinas que tienen plantas grandes, ¿no? Pero tienes este tema de las oficinas. Esta presentación completa se las vamos a compartir, claro, a cualquiera de ustedes que les interese. Pero lo que estamos viendo es que vemos que las ventas en el Valle de México llevan 13 años que vienen a la baja, y en la Ciudad de México, pues vamos, estamos vendiendo la mitad de lo que vendíamos hace 4 años, ¿no? Y eso tiene que ver con que, pues no estamos arrancando proyectos. O sea, si ven aquí los proyectos iniciados desde el 2011, aumentaron el número de proyectos, particularmente de vivienda residencial plus, pero aquí tenemos a partir del 2018, pues un colapso en el inicio de proyectos y en las unidades iniciadas, ¿no? Y vean ustedes en la vivienda media, que es la roja, pues cómo viene bajando, y el valor de los proyectos también viene bajando. Pero al mismo tiempo que eso está pasando, lo que pueden ustedes ver es que el número de matrimonios, la formación de hogares en la Ciudad de México,
se ha mantenido relativamente constante entre 50 y 60,000 y 70,000 nuevos hogares por año. Esa es solo la Ciudad de México. El Valle de México son 120,000. Y entonces, si vemos en el próximo trienio, la Canadevi me invitó a dar una plática de eso la semana pasada, de la Ciudad de México se van a generar una demanda de 151,000 viviendas y del Estado de México en la zona conurbada 224,000. Y si lo vemos por alcaldía, de Iztapalapa va a haber 33,000 personas que van a requerir una vivienda, de la Gustavo Amadero 19,000, Álvaro Obregón 12,000, Tlalpan 11,000, Coyoacán 9,000, Xochimilco 9,000, Cuauhtémoc casi 8,000, Tláhuac 7,500, Venustiano Carranza 7,000, Azcapotzalco 6,500, Iztacalco 6,300, Miguel Hidalgo 5,600, Benito Juárez 4,760, Magdalena Contreras 4,300, Coajimalpa 4,000 y Milpalpa 3,000. Esto no es dónde se van a hacer las casas, sino de dónde van a venir los clientes. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos pues es, pues ¿dónde vamos a hacer las casas, no? Entonces, si vemos la demanda de los próximos 3 años y el inventario que tenemos ahorita vigente, pues claramente nos faltan casas, nos faltan muchas casas. Y una cosa, de hecho, le pedí hoy en la mañana a Maribel Blancas, que es nuestra gurú de sistemas de información geográfica, que me hiciera esta herramienta, que está rete padre. Aquí, muchos de ustedes ya han visto las aplicaciones de software donde tenemos todos los proyectos inmobiliarios que están vigentes en el mercado. Pero, lo que tal vez no hayan visto es esto, donde aquí lo que hacemos, es cuántas personas empleadas hay. Y observen ustedes cómo esta parte de este espacio de la Reforma, mientras más oscuro, más gente empleada hay, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que hay muchos lugares donde hay gente empleada, donde solamente hay puntitos rosas. Pero la mayor parte de la gente empleada, pues necesitaría una casita. Las casitas rosas valen más de 4,5 millones de pesos. Las azules de 2 a 4,5 millones. Y las rojas valen de 900 a 2 millones de pesos. Entonces, nos hacen falta un montón de casitas rojas, y de hecho amarillas, que son las de menos de 900,000 pesos, pues en la Ciudad de México no hay, ¿no? Aquí podemos decir, ok, perfecto, vamos a ver la gente que trabaja en oficinas. Y entonces esto nos da una idea de las cosas que podríamos tal vez transformar, como decía Enrique, en algunos edificios viejos de oficinas que se puedan transformar en otros usos. Tenemos también acá la gente que trabaja en servicios, ¿no? Entonces, vemos algunas cosas se parecen, pero la verdad es que tenemos más gente trabajando en servicios. Y finalmente tenemos a la gente trabajando en industria logística. Aquí están más orientados hacia el oriente de la ciudad y un poquito aquí en las viejas zonas industriales, pero fíjense cómo las viejas zonas industriales se están convirtiendo en habitacionales. Sigue habiendo industria aquí. Y luego tenemos la parte comercial. Entonces, estas herramientas que tenemos acá, la verdad es que nos sirven para ver cómo podemos utilizar o cómo podemos convertir estos espacios y darles un nuevo uso y darle mayor vida a nuestra ciudad. La verdad es que a quien quiera, la verdad es que esta herramienta que desarrolló Maribel está padre como una herramienta estratégica. Quien le interese, por favor, siéntase con la libertad de contactarnos. Cualquiera de ustedes que tenga interés en platicar más a profundidad con Gerardo, con Claudia, sus datos de contacto estarán disponibles en la página de software para que ustedes los puedan consultar. Yo creo que una condición natural, platicaba yo con unos amigos desarrolladores en Guadalajara, y decían, es que imagínate, un inmueble que se hizo, pues ahora se va a usar para otra cosa. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué va a pasar? ¿No? Pues es que lo normal en las ciudades es que los inmuebles van
cambiando de uso. Los espacios van cambiando, como les estaba yo enseñando al principio con la Casa de los Azulejos, que es una que tiene va a cumplir casi 500 años de historia, ¿no? Entonces, en esos cambios. Entonces, la verdad es que mi opinión, la vida es cambio. No sé, Gerardo, perdón, simplemente la última pregunta que te hacía del tema de los edificios que tienen plantas grandes, ¿qué hacemos con esos? Fíjate que estamos haciendo actualmente un proyecto en un edificio que está a un costado del centro histórico. Incluso nos acaban de presentar ustedes el estudio de mercado. Es un proyecto grande y entonces nosotros hemos hecho ciertos tamaños y ahí me dio miedo pensar en nada más un uso. Entonces pensamos en una serie de usos mixtos, pero la planta arquitectónica es muy grande. Entonces ese proyecto lo que estamos haciendo es hacerle un agujero al edificio central para generarle un cubo de ventilación y poder meter departamentos. Es un edificio que siempre fue de oficinas. Les voy a decir una cosa que me parece muy importante y es una buena noticia. La ventaja de los edificios de oficinas es que fácilmente se pueden convertir en otros usos porque son plantas libres muy grandes, en general con techos más o menos altos que funcionan muy bien para cuestión residencial. Los retos son precisamente lo que dice Jean, el tema arquitectónico, cómo hacer para que todo tenga ventilaciones e iluminaciones. Por ahí leí una pregunta de alguien que decía, es que ¿qué va a pasar con todos los inmuebles de oficinas que se van a subutilizar ahorita? Pues nada, va a pasar que se van a ir convirtiendo. Yo creo que no van a quedarse vacíos. Y si un propietario de un edificio le gusta darle vueltas a su capital, lo más seguro es que busque la manera de convertirlo en los mejores usos para poder sacarle el mayor provecho posible, porque la otra pues no se va a utilizar. Entonces, sí hay muchos retos en el tema de diseño arquitectónico, sí, pero sí se puede. Y otra pregunta que por ahí vi, que me preguntaban que cuánto se tardan los procesos. Yo trato de que estos edificios en general duren un año. En general son de año y medio, porque la verdad es que lo primero que pensamos es la tasa interna de retorno de los inversionistas. Entonces tratamos de que sean proyectos muy rápidos y ahí buscamos las mañas para que eso funcione y las echemos a andar rápidamente. En general esa es la idea. Pues no sé, Klaus, si tú quisieras un comentario de cierre, alguna reflexión. Sí, muchísimas gracias. Yo complementaría lo que comentaba Gerardo y por ahí vi una pregunta en relación con cómo ven las autoridades este tipo de proyectos. Yo creo que cuando se trata de vivienda los ven muy bien, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México ha manifestado su preocupación por el déficit de vivienda que hay en la ciudad y digo, la herramienta que nos mostró Jean lo muestra súper claramente, ¿no? Sobre todo vivienda accesible, esa es la que menos hay, la que más hace falta. Entonces creo que ese es un tema que las autoridades seguramente lo van a ver con muy buenos ojos y lo van a apoyar, porque desde luego que hacer un proyecto con la venia de la autoridad hace toda la diferencia a estarte enfrentando con la autoridad a cada paso que das, ¿no? Eso es muy, muy importante. También si tienes un inmueble abandonado, a tener un inmueble ocupado, activo, ¿no? Generando movilidad, si tienes la vivienda en ubicaciones céntricas, también reduces tráfico, reduces los trayectos, mejoras la calidad de vida. Entonces, creo que por ese lado las autoridades lo deben de ver con bastantes buenos ojos. Y complementando lo que decía Gerardo de tener un inmueble subutilizado o en algunos casos sin utilizar, pues muchas veces también hay compromisos financieros que no puedes dejar ahí el inmueble parado, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra la creatividad y la verdad es que los mexicanos somos sumamente creativos, sumamente ocurrentes y siempre salimos adelante. La conversión de inmuebles, como decías, no es nada nuevo, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Originalmente eran casas habitación enormes y luego se volvieron oficinas y luego se volvieron restaurantes y luego se volvieron tiendas y al final del día siempre estamos reconvirtiendo, sobre todo en una ciudad como la nuestra, una ciudad tan densamente poblada y con inmuebles tan antiguos, ¿no? Obviamente hay inmuebles nuevos, pero pues hay inmuebles muy antiguos que se tienen que ir revitalizando.
Pues, como yo siempre les he dicho, y como siempre platicamos, ya nos hemos extendido un poquito más del tiempo que los habíamos invitado, tampoco queremos dejarlos sin merender o ver su serie favorita. Estamos a sus órdenes, cualquiera de nosotros en Softec, Clau en Santa Marina y Ezeta, Gerardo, que tiene una enorme experiencia en hacer estas cosas, Enrique, que también lo subí aquí, también está Sara Topperson, que sé que Sara también ha hecho este tipo de cosas. La verdad es que las ciudades son transformación, y las ciudades vivas son las que se transforman, las que se reinventan, las que aprenden a hacer cosas nuevas. Y este es un gran momento de aprender a hacer cosas nuevas. Y como yo siempre les he dicho, pues lo maravilloso del futuro, pues es que depende de nosotros. Entonces, pues hay que salir a hacer un mejor futuro. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Jean. Gracias a todos. Gracias, Jean. Gracias, Gerardo. Y gracias a todos los que nos escucharon y vieron. Gracias, Jean. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gerardo. Bye. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Chao. Gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias a todos. Muchas gracias. Padrísimo, gracias. 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 Y gracias a ti, Rogelio, que se te ocurrió convocarnos a todos a hacer esto. Qué amable. Un abrazo para todos. Gracias, Rogelio. Tú que eres nuestro termómetro de ver qué es lo que la gente tiene curiosidad por saber. Gracias. Padrísimo evento, Jean. Gracias, José Luis. ¿Cómo estás? Qué gusto de verte. Igualmente acá desde Guanajuato. Te veo más fit. ¿Has estado haciendo ejercicio o qué? Sí, pues esto de... Sí, un poquito sí. Sí. Gracias, Jean. Saludos. Gracias, Fred. ¿Cómo estás? Pues tú también estás en estos temas de transformaciones, caray. ¿Cómo has estado? Así es. Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Bien, muchísimas gracias. Qué bueno. Saludos, Jean. Gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias, Jean. Gracias por invitarme a que platicara un poquito. No, pues, Enrique, gracias. Pues ahora sí que hay que aprovechar cuando tienes público que sabe más que tú, pues hay que aprovecharlo. Muchas gracias y mucho gusto con todos. Gracias. Buena tarde. Muchas gracias, Jean. Saludos a todos desde Mérida. Gracias, Jorge. Qué gusto de verte. Gracias, Jean, que estés muy bien. Gracias, Efraín. Bye. Cuídate. Elenita, qué gusto de verte. Yo sé que de repente se nos pasó muy rápido el tiempo, pero creo que estuvo padre, ¿no? Muy padre, Jean. Muy padre. Sí, muy interesante el tema. Que creo que nos faltó ya de tiempo para hablar de más cosas que de repente iban saliendo y preguntas relacionadas. Y dices, híjole, esto también está interesante. Sí, yo creo que hay mucho material y nosotros en JLL podríamos compartir con ustedes un estudio que hicimos en diciembre del año pasado en este sentido. Se llama Esquema para reconversión de inmuebles ociosos, tailor made, y es lo que está haciendo Gerardo y todo esto, pero es mercado de oficinas. Estamos nosotros visualizando las oficinas clase B y los hoteles de ciudad ya medio amortizados y run down, que están bien ubicados, como dices, y que se pueden reconvertir. Yo estoy viendo clarísimo la parte de hoteles también. Va a haber muchos inmuebles ya clase B y todo esto, mucho material para que Gerardo y gente creativa haga este tipo de reconversiones. Y nosotros lo que estamos viendo en JLL es también que podemos convocar a la sociedad. Yo creo que lo principal de esto es la demanda. Entonces, en la medida que nosotros respondamos con la oferta inmobiliaria,
y que lo hagamos en función de las necesidades nuevas que se han generado, vamos a tener éxito, porque la demanda es todo. Y claro, los esquemas financieros, legales y de usos de suelo y demás. Pero yo creo que podemos hacer un movimiento de reconversión de la mano de las autoridades para proporcionar vivienda de 3 millones para abajo en todo este tipo de inmuebles que están quedando totalmente ociosos. Y tanto más cuanto que no hay permisos y licencias. Entonces, aprovechar el equipamiento urbano que existe de edificios y darles la vuelta a la tortilla, como yo digo. Entonces, les voy a compartir nuestro estudio, que está bien fundamentado en metros cuadrados disponibles y demás, y en la caída del crecimiento del Producto Interno Bruto y una serie de elementos que están marcando un panorama muy claro de adelante, pero distinto. Las necesidades cambiaron, como dice Jean. Sí. Entonces, tenemos que responder esas nuevas necesidades con una nueva oferta inmobiliaria que haga sentido al mercado, de abajo para arriba. Y eso, pues, a ver, yo creo que por ahí vamos todos. No, y yo creo que vamos a tener un rebalanceo de los usos de las cosas. Fíjate que el año pasado, con un buen amigo de Guadalajara, que es el doctor Orioli, hicimos un seminario y él nos estaba platicando de lo que pasó en París y en Marsella después de la pandemia de la fiebre española y cómo se salió la gente de los centros históricos y se fue a los suburbios y a las periferias. Y entonces hubo como un reuso de los espacios urbanos centrales, ¿no? Entonces, la verdad es que la percepción y lo que estamos observando en el mundo es que sí se va a cambiar cómo usamos las ciudades. Y ahorita una cosa increíble de este momento contra el que pasó hace 100 años es que pues ya aprendimos que podemos hacer este tipo de cosas. O sea, aquí tenemos gente de todo el país y de varios lugares diferentes del mundo, que pues la verdad es que con un clic viajas a la Ciudad de México, viajas a Cancún, viajas a Mérida, viajas a Tijuana, viajas a donde sea. Entonces la verdad es que vamos a tener una manera diferente de vivir nuestras ciudades y yo creo que va a ser extraordinariamente rica las cosas que vamos a inventar. Y la verdad, yo siempre digo que los arquitectos son los que traducen las necesidades en espacios. Nosotros tratamos de medir y estimar las necesidades. Los abogados como Claudia tratan de hacer la estructuración para que eso funcione, los financieros de conseguir los recursos, pero la verdad es que quien convierte las necesidades en espacios y en espacios versátiles a futuro son los arquitectos con su ingenio y su visión, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita, vamos a encontrar muchas nuevas cosas. Yo la verdad es que estoy muy emocionado con este tema. Muchísimas gracias. Creo que nos da para más rato. Igual y convocamos otro, Sergio. Hacemos otra, la parte 2. Claro, porque además toda la parte de sustentabilidad, de estacionamiento, ¿no? Que cómo ha cambiado la regulación y las necesidades y las prioridades en materia de movilidad. Claro. Da para muchísimo. Sí. Así es. Pues muchas gracias. Gracias por participar. Gracias a todos. Cuídense. Bye, que estén bien. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Bye. Igual. Bye. Bye.